I don't want to go there. Yeah. I mean, I think we can talk. Primeramente, vamos a hacer una presentación de su personalidad. Buenos días. En nombre de la Federación Costarricense de Voleibol, ICODER, les doy la bienvenida a este simposio de voleibol costarricense. Para mí es un placer presentarles al señor Zamora. Bueno, ya la mayoría lo conocen. Estuvo varios años asesorando aquí a la selección nacional de Costa Rica. Y a la señorita canadiense del voleibol de playa. Como ven, se está cumpliendo un mandato que yo recibí hace aproximadamente un año, cuando me aprestaba a participar en la elección de la nueva junta directiva. Para esos días, la Norseca me había solicitado que me hiciera cargo de la Federación Costarricense de Voleibol y trabajara en unir el voleibol nacional, que para ese entonces estaba pasando por una serie de conflictos internos. Gracias a Dios, hoy, un año después, puedo decir que todo se está dando. Digamos, los de la vieja era de voleibol y la nueva era de voleibol, que son la mayoría de ustedes. Así es que estoy contento por esta situación que hemos pasado, junto al ICODER y otras autoridades deportivas como el MEP, hemos ido logrando unir el voleibol nacional. Con respecto a lo que nos une aquí hoy, yo inicié en enero de este año con la mira puesta en los niños. Hemos estado trabajando con los niños porque al llegar a la federación, 14 años después, me encontré que prácticamente se había abandonado el voleibol nacional y esto es una muestra. El día de hoy nuestras elecciones, tenemos 4 o 5 años de que no salen figuras sobresalientes, y esa es la meta mía en los próximos 4 años, trabajar en eso, de que vayamos preparando a nuestros niños para un futuro cercano, poder decir que se hizo un buen trabajo. Ustedes, en la mayoría nuevos, vamos a estar incrementando la participación de ustedes el año entrante. Queremos llegar a muchos lugares de Costa Rica que no hay apoyo deportivo, y nosotros queremos llegar ahí, no solo con cursos y asesorías, sino también con material deportivo en el cual estamos trabajando para hacerlo llegar. Así es que yo les doy las gracias por estar hoy aquí presentes. Se ve el interés que hay en masificar nuestro voleibol. Y les pido que en estos 4 años que estoy armando la federación, me ayuden a buscar ese tipo de jugadores que necesitamos para un futuro. Tanto voleibol de playa, voleibol de salón, voleibol sentado, que está unido con nosotros. Estaremos en los próximos años a lo magno trayendo unos cursos de voleibol sentado, así que para ir preparando eso. Yo les vuelvo a dar nuevamente las gracias y espero que este trabajito que estamos en estos 3 días sea bien para ustedes y para nuestros niños. Así que muchas gracias a todos.
Okay. Yeah. Okay. Ready? Buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. I'm happy to be back in Costa Rica. I see many familiar faces. Feliz de estar en Costa Rica y se da cuenta que tenemos nuevas caras. We are here now at an exciting time because of the vision of the president and other people like Henry Rodriguez and people that will be assisting this program. Ya, estamos aquí ahora porque de acuerdo con la nueva visión de la federación y Henry Rodríguez nos han hecho la invitación, nos han buscado para poder venir a ayudarnos a nosotros los costarricenses en todas estas líneas. The purpose or the goal of this 3 days El propósito, los objetivos de estos 3 días que vamos a estar with discussion of many people within the organization over the past 3 or 4 days en discusión con mucha gente de las que ha estado en tiempos atrás, is to try to start to work with younger children from the age of 8 to right now 16 we're calling this, but more focused 8 to 13, that range, 14. es tratar de iniciar una nueva fase de trabajo con niños y adolescentes que vayan desde la edad de 8 años hasta aproximadamente 15 o 16. In this, I'm going to present to you some ideas from around the world and from Canada. Así es como yo les voy a dar algunas ideas de voleibol en Canadá y alrededor del mundo. I am fortunate to be a bit familiar with the Costa Rican situation. Fortunate. I am fortunate to Es understand un afortunado o un beneficiado two trees. First de estar con muchos de ustedes coconut. que son ya caras conocidas. And I hope the idea is for you to think differently when we're done. Y que cuando terminemos, él espera que las ideas que ustedes tengan las puedan poner a trabajar en relación con lo que él está dando. The example that I want to give you is at times what I see go on in Costa Rica is a very skinny tree with a little bit of leaves at the top. Okay? Como ustedes pueden ver en la pantalla, él tiene ahí una palmera. Él utiliza mucho ese ejemplo, dándonos a entender que somos un árbol muy delgado, pero con muy buenas raíces, y que en la cúpula, sí, en el punto final, tiene sus hojas, sus ramificaciones, y luego posteriormente va a tener sus frutos. Even though this is a very strong tree and the winds can blow, it can bend, it is sort of by itself, we say. It's only by, it needs help. Aún si el árbol tuviera, The other one. tuviera un tronco muy sólido, pero con ciertas corrientes de viento que lo muevan o lo desvíen de su curso, entonces eso nos va a perjudicar. What we need is a magical tree. Lo que necesitamos es un árbol mágico. We need a tree with more branches, with more help of leaders that can develop the wonderful sport of volleyball. Necesitamos un árbol frondoso con líderes que nos conduzcan a un mejor desarrollo o proceso de voleibol. I mean, if we lose one branch, something breaks down, we have other branches to continue to grow as a. Y en el caso de que perdamos una rama, tenemos otras ramas que quiere asirnos para poder continuar con este proceso. Now, if you could get the polar bear, there are many types of programs that are out there. Hay muchos tipos de programas. This one is the lazy kind of program, the polar bear. El oso polar es uno de los programas de los vagos. We'll check it there again. So come back to this, yeah.
He is a Canadian animal, sometimes not very active. Este es una especie de animal de la región de Canadá. This is how you scratch your back in Canada. You scratch your tummy. Esta es la forma como ustedes se rascan el estómago. So, and the other kind is the one with the lunch. La otra, por ejemplo, These are the people that wait for things to happen. los que tienen They don't try hambre, to make it happen, but they wait. pero los que van a la cacería, cuando tienen hambre, buscan y logran sus propósitos. Getting hungry. What? Oh, lunch is served. El almuerzo está servido. Elephant. Maybe if we do enough training with our young children, we eventually can have some excellence. Y si nosotros seguimos el proceso de entrenamiento con los niños, vamos a tener o vamos a llegar a la propuesta que les hice al inicio. This is football country. This is football country. Este es un juego de fútbol. So the challenge, if we can train elephants to do this, can we not train children to play volleyball? El reto es, That's your job. el reto es que si nosotros entrenamos un elefante para este juego de fútbol campestre, ¿ustedes no creen que nosotros podemos entrenar a nuestros niños? Article on the 5 steps. Yeah. In Canada, not that one, the picture. The picture. Okay. In Canada, we took quite a few years. I mean, our volleyball's not world class. It's top, our men now are top 8, maybe, in the world, and women top 20. En Canadá nosotros no tenemos realmente una excelencia voleibolística. En este momento podemos estar en el 8º puesto en varones y en 20 y 20 en la Maybe mujer. 20. Can you find that? That's one. We worked probably 5 years to start to develop, we call a system for volleyball, a system for sport. Estuvimos trabajando hace 5 años más o menos. Hemos planteado este tipo de etapas que se llaman los 5 pasos para llegar a la excelencia. Now you are starting to do some things now in Costa Rica that this is only to give you ideas. You must develop your own plan. Eso solamente es una idea. Ustedes no deben ajustarse estrictamente a lo que tenemos en pantalla. Ustedes tienen que generar algo nuevo basado en esta concepción. With the help of the president and his efforts and the work of the committee of people around him, plus yourself, I think the purpose, part of the goal of today is to get some ideas to develop. How do we develop this idea in Costa Rica? Con la ayuda del presidente de la federación y la directiva, y ustedes que son la parte de trabajo de campo, vamos a tratar de conseguir o de tener una identificación de la realidad de nuestro voleibol y vamos a tener mejores jugadores. Now, when we did this, and it wasn't just, I was a little part of it, but there was many other smarter people than me looking at this. They studied sport around the world
And what did it take to go from a young age to an old age to be international quality athlete? Aunque, aunque haya personas, nosotros iniciamos hace 5 años este proceso y él sabe que hay personas más inteligentes y grupos que están trabajando de mejor forma para tener mejores logros, pero nosotros tratamos aquí de llevar a los niños desde sus etapas inicial hasta la edad de 16, 18 años y aún más lejos hasta que consigan un nivel sobresaliente internacionalmente. So some of this comes to the, I don't know if you've ever heard of this, but it's called 10,000 hours. No sabes si nosotros ya oímos sobre este programa, que son 10,000 horas, se conoce como 10,000 horas de trabajo. Si alguno lo conoce, está bien, pero él va a hablar de eso ahora. By the time an athlete gets to be ready to represent their country and have success internationally, they need approximately, and it varies, but they say 10,000 hours of training, of competition, physical work, mental work, technical work, tactical work, to be ready to do a real good job. Okay, durante el proceso de trabajo para llegar a las élites del voleibol, pues, para representar a nuestro país en selecciones nacionales, este programa prácticamente está basado en este tópico. Y es así como nosotros logramos desarrollar talentos, jugadores que nos lleguen a representar a nivel internacional. So this is the idea of an athlete maybe starting younger and going a little later to play volleyball. Esto para nuestros atletas puede comenzar muy jóvenes, pero se puede extender un poco más. The general trend, not trend, the general observation is that women are a little bit earlier, a year or so earlier than boys or men in their development. La observación inicial es que para las mujeres se comienza quizás un poquito más antes que para los varones. So sometimes they're a little younger within their team complements than the men, the hombres. Y de esta forma, o algunas veces estos nuevos jóvenes van a complementar o van a formar parte de los equipos representativos. So this includes everything you do you take yourself and you start to look at when did I start to play volleyball? When did they start? ¿Cuándo ustedes comenzaron a jugar voleibol? This is going to be a quick exercise. So you start and you think, did I train 1 time a week, 2 times a week, whatever? Si ustedes entrenan una vez por semana, 2 veces por semana, etcétera. I was 13, 14, 12, whatever. Then Y gente que tenga 13, 14, 10 años. my second year, third year, fourth year, Y en los siguientes años, como 3, 4 años después, the physical training I did off the court. okay, tenemos trabajo físico fuera del campo. Maybe I came to a camp to get better. I went for a camp for 1 day to try to learn volleyball. Podemos hacer campamentos por un día. Maybe I went to a training by Fecovol for the, a youth national team or some level of national team. Quizás podemos usar los equipos representativos a través de Fecovol. I went on and played youth national team for Fecovol. I played junior. I played senior. Él entrenó adolescentes y mayores que adolescentes. Edades comprendidas probablemente entre 14 a 16, 17 años. I think if you total all those hours of work that athlete did, they will not be at 10,000 hours. Okay. Todo lo que hemos hecho con nuestros atletas no tiene que estar, no está contemplado dentro del programa de 10,000 horas. In Canada, when I first started in coaching, I was lucky to go to the Olympics in 1984. En Canadá, cuando ellos empezaron, tuvo suerte de llegar al Comité Olímpico en 1984. En el 94. So that's many years ago. 84. Many years ago. So, but in Canada at that time, the athlete I was training had 1,500 hours of preparation.
En Canadá, los jugadores con los que él estuvo trabajando apenas tenían 1,500 horas de trabajo. I went back to coach Canada, amongst coaching other countries, coming twice to Costa Rica and others. Vio hacia atrás y estuvo haciendo coachaje, no solo de Canadá, sino también en otros equipos o países. I went back in 2001 and took national team to 2005. Y estuvo de 2001 al 2005 con los equipos. At that time, we felt in Canada, we were up to 4,000 to 5,000 hours of preparation. Y entonces By the time we got to national team. el momento en que él tomó los equipos, se tuvo que hacer un trabajo de 2,500 horas So aproximadamente. that's about 15 years of work just to get halfway. Pero eso fue 15 años de trabajo para lograr ese contenido. But we centralized our national teams to try to keep the players playing longer, even though some went professional in Europe. Y ellos centralizaron todo este trabajo y lo ramificaron para poder hacer que se difundiera de una mejor forma con los mejores propósitos. To do that, since 1974 in Canada, we've always had a center for training. Para hacer eso, tuvieron que volver la vista atrás hasta 1974, donde Canadá solamente tenía un centro de operaciones o de entrenamiento. Canada is such a big country, 6,000 kilometers. Canadá es un país muy grande de 6,000 kilómetros. How long is Costa Rica? 51,800 kilometers. 50, no. Not long, no. Area. Oh, area, but length. 1,000 kilometers, 600? 600 kilometers. Okay, so Canada, big problem. How do we come to a center, one place? Canadá es un problema en ese sentido porque somos 6,000 kilómetros de longitud. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para So when unir a toda esa gente? when we started, we said we had to have at least a center for our senior program. Where do we bring our best athletes to train? Entonces tuvimos un problema muy grande porque tuvimos que pensar cómo podíamos juntarnos todos y cómo podíamos centralizar ese trabajo. Even in the 1970s, all we had was a place to train, gymnasium. Aún en 1970, ellos solamente tenían un lugar para entrenar, que era el gimnasio. We hired some coaches to train the team. Teníamos algunos entrenadores que difícilmente podían ejecutar ese trabajo. At that time, it was the beginning. Yes, some physical training, but just a vocal, just a little bit. Keep 'em. Hacían un poquito de trabajo físico, pero ya era demasiado mínimo. The mental or psychological training for the players to help them prepare to handle the battles of war, it was very small. También la preparación psicológica o mental fue muy poquita para poder hacer que nuestros jugadores sostuvieran o arraigaran toda esa conceptualización. The hours of training was 3 hours a day. 3 hours a day. minimum. Entrenaban 3 horas al día, Probably 5, 6 days a week, los 6 días a la semana, and maybe 10 months of the year. 10 meses al año. If later athletes they got good enough, they went to play professional, Si ellos fueron suficientemente buenos, ellos podían llegar a la liga profesional. we tried to bring other younger athletes in to train with the ones that were in the center. Y entonces traíamos a otros jugadores a los que tratábamos de acomodar en el centro, en el medio. By the middle 80s, late 80s, 1980s, A mediados de los 80, 90, we started to have we said athletes had to play in the national team before they went to Europe to play professional. los jugadores tenían que estar en los equipos, jugar localmente con los equipos nacionales antes de salir del país. Or the federation would not give the release to let them play. O la federación los liberaba para que no participaran en esta forma. So the concept became started that you came to national team and then you could go to Europe. Y entonces se generó el concepto de que ellos formaran primero parte de los equipos nacionales para poder salir. As all this was evolving into 2000 now, Todo este voleibol arranca desde el año 2000. we started to realize how important it was to have
mental training, psychological training for the players. We hired experts for this, physical training. Ellos ahora, digamos, hacen énfasis en el aspecto mental y psicológico, y para eso tienen personal capacitado. In our country, we have 10, 12 regions. We call them provinces, but like yours, regions. En nuestro país tenemos 10 o más regiones que a manera de verlos es como nosotros deberíamos de enfocar el país. So some of these regions started to get experts. They hired people to work in the region where they were going. Y algunas de estas regiones deberían de tener el personal o los monitores regionales o supervisores regionales para poder desarrollar este trabajo. These people lived in the regions and worked with the president of Volleyball Canada to run programs, first in coaching, player development, etc. Y esta gente viviendo en sus propias regiones, pero bajo la supervisión de la Federación de Canadá, es como se ejecuta el trabajo. And after this, in the 2000s to now, 2000 to 2010, we had this discussion on how to develop training. Después de eso, que iniciamos del 2000 al 2010, entonces nosotros tratamos de desarrollar nuevos programas de entrenamiento. We decided we had to have more people playing volleyball. Decidimos o pensamos que lo mejor era tener mucho más cantidad de jugadores, They had to start at a younger age. comenzándose en edades iniciales. We needed more, not just one national center, but more regional training centers. Tenemos el centro de operaciones de la Federación Canadiense, pero aún así tenemos las otras sedes. So our tree started to grow branches. Y nuestro árbol empezó a generar ramificaciones. The funny thing about a tree is the branches, if there's many more branches, there's probably stronger roots in the ground. Y lo divertido de esto es que entre más ramificaciones tenga el árbol, más fuerte se hace la raíz. How did we get to this position? We ran what we call sport festivals. ¿Cómo llegamos aquí? Trabajamos con algo que conocemos como festivales deportivos. This was run first in the United States, and then Canada followed. Comenzó en los Estados Unidos primeramente y luego Canadá. We started to have more age class competition. In our country, it really only starts, 13 is more regional, and then 14, 15, 16, 17, and 18, all national. Comenzamos haciendo festivales de edades de 8 años y posteriormente abarcamos las otras edades como 10, 12, 14. Our problem was that in the development of volleyball, each of those age levels, some teams only train 2 months, some teams train 4 months, etc. El problema que tienen es que algunos equipos entrenan solamente 2 meses y otros 4 meses. So in our country, we have basically, I would call it, I guess, 3 seasons. En Canadá, comúnmente tenemos 3 estaciones. One is a school season. Estación escolar. The school season goes basically September to November. El periodo escolar va de septiembre a noviembre. We have a club season. El periodo de clubes. With all those more or less age categories. La mayoría de ellos son de edad de 8 años. The club season goes December to May. December to May. The club De season. diciembre a mayo. I would call the international season. This is where the athletes train with more, the better athletes come together at the different age levels. Y la última sería el periodo internacional, donde hay una combinación de edades. It's sort of June to September, something Y there. eso va de junio a septiembre. The younger the age, there's a little more of a break, more recovery. Los niños de 8 años tienen una pausa, un espacio mayor, o se llama, eso se conoce como entrenamiento o periodo activo, donde no hacen voleibol, hacen otra cosa. In the 1980s and
1990s, we used to have our regions would compete, and only the best one team from each would play against each other. Entre 1980 y 1990 ellos solamente competían para sacar a un campeón. But we quickly found that this process took much time. So maybe the regional playoffs were much earlier, 1 month earlier. Pero rápidamente se dieron cuenta que la sistemática que estaban tratando de implementar les generaba mejores jugadores. So when they stopped playing, they finished volleyball. They stopped for that year. Y cuando pararon de jugar, ellos eran mejores jugadores. The other teams were trained to go to the national championship. Y los otros jugadores que continúan van a los equipos nacionales. But along the way, we lost athletes. Pero en el camino tenemos atletas. So what we did within our season, of the club season, Y pues lo que hicimos en el periodo de clubes, o periodo de escena, we established the sport festival. establecimos los festivales deportivos. We still had the competitions in the region to rank a number 1 team. Todavía mantenemos la competición para sacar dentro del ranking al campeón. But in May, in different cities around Canada, in May, En mayo, en diferentes ciudades de Canadá, we would bring that age class, and every team that competed during the year could come to this competition. ellos traen a todos los equipos de esa edad de 8 años para que participen en ese gran festival y luego pasen a los campeonatos nacionales. In our case, it started with just 1 day, and now it's 3 days. Y primero comenzamos con un día y ahora necesitamos 3 días. It started maybe with 30 or 40 teams. Tenemos como entre 30 y 40 equipos. Now there are maybe 100, 150 teams boys, 150 teams girls coming together. Ahora tenemos entre 100 y 150 equipos de varones y 100 y 150 equipos de mujeres. This has become very useful for sponsorship and marketing. Es muy bueno para conseguir patrocinadores y mercado. So we're able to get financial dollars coming to the federation, to the Y association, esto nos hace conseguir mucho dinero para la federación to the region. para implementar las regiones. So it has really helped us develop our sport. Esto nos ayuda a desarrollar nuestro deporte. And at some of these now, at these events, there are sponsors with all kinds of booths. They sell their ankle braces, shoes, knee pads, training gear, toys, games, whatever. Y de esta forma podemos conseguir patrocinadores para diferentes tipos de artículos como zapatos, camisas, todo lo que son implementos de voleibol, redes, balones. At these events, there's music, there's parties, there's all kinds of things sometimes going on. Incluyendo música, fiestas, todo esto es un mercado. For the hotels, there's many parents, many grandparents coming to watch their sons or daughters play. Y en el caso de los hoteles también tienen a los padres de familia que tienen que acompañar a los niños. Entonces, esto es un ingreso económico para los hoteles. So even for 1 day to try to bring in a little bit more than you've done before would be a big step. Si aún fuera por solo un día que nosotros organizáramos un festival de esta categoría, podría ser, aparte de un buen inicio, podría ser un buen principio de trabajo. Volleyball is a contact game. It needs many contacts. So keeping the players to play longer is very important. El voleibol es un deporte que tiene muchos contactos y si ustedes mantienen a los niños jugando en áreas más largas, manejan. So now we've tried it twice now in the 10 years. Tratamos de hacerlo esto 2 veces en estos 10 Across años. all the age levels, 14 to 18, one place, one city. De la edad de 8 a 14, tratamos de concentrarnos en un solo lugar. 40 courts, 40 volleyball courts. 40 canchas de voleibol. Whether they're outdoor, these are all indoor, but yours could be outdoor, whatever. Not just Tanto indoor. voleibol dentro y fuera. The teams that qualified in their provinces or their regions, number ones, were together at the top. Los equipos clasificados en el primer lugar en cada región
8 or 10 of them competed for first place, second place, third place, medal, everybody. De 8 a 10 años participan o compiten para ganarse la medalla. Second division, another who was second in each region together. Third, fourth, fifth, all the way down. Segunda región y así sucesivamente vamos trabajando. We ended up with over 1,200 teams coming together. Y al final tenemos aproximadamente entre 1,000 y 1,500 equipos. A horrible proposition for the host. Es una competencia bastante compleja para la parte organizativa. But volleyball has exploded. Pero el voleibol explotó. We have kids now playing from 13 pretty well to 18, but now we have a choke point again because they stop. There's not much more to go and play after. We need to do something better. Okay. Necesitamos hacer algo mejor porque de esta manera llegamos a que como que se quedaron atascados en cierto proceso, en cierta etapa y tienen que lograr o buscar mejores formas. Before I give you a break, I'll just explain this one chart a little bit. Antes de darles un pequeño descargo, And then vamos just a take a visualizar short break. It's not coffee break, it's short break, 5 minutes, we come back. Es un recreo de 5 minutos y regresan. No es el coffee break, no es You're on my el time now. riesgo. I want you back. 5 minutes. Y él va a estar observándolos. Within this study that they looked at, I will give you more details after we come back, but just to get started. Active start. La actividad diaria o el inicio de los atletas. It means beginning. We try with young children to do fundamental things. Fun, have fun. Y en esa etapa nosotros tratamos de que los niños se diviertan, de darles fundamentos. I'll show you the breakdown ages after we come back. Y Okay? posteriormente les voy a dar las edades como esto se trabaja. We have to teach the players how to train. What is the culture of the sport? Les vamos a enseñar la cultura del deporte, de nuestro deporte y cómo entrenamos. This is still could be at a young level, but sometimes older athletes start later. We still have to teach them. Generalmente algunos se empiezan muy temprano, pero hay otros que comienzan un poquito después. We train to train. That means we put in more hours to be better. Agregando horas y trabajando para jugar. We have to learn how to compete. How do we take part in competition? It's a different world than just training. Ahora vamos a aprender cómo competimos, pero necesitando o trabajando mucho más horas, pero ese es el camino de la etapa que nos continuamos. Score is 15-15 and I have to serve the ball. Can I do it? De marcadores o trabajando a 15 puntos o menos y colocando diferentes tareas. I do that in training. I put them under pressure in training. I increase the intensity in training. Él utiliza esto manejando más la intensidad y obligando más, retando más al jugador. My experience in watching Costa Rica training and volleyball from coaches La experiencia que yo tuve de observar a los equipos de Costa Rica durante el cochaje, bueno, is that we're too slow. We're not asking for more speed by our players, more intensity for our players. es que nosotros somos muy suaves, muy débiles. No les exigimos a los jugadores, jugadoras, o no los retan a que vayan hacia una visión mayor, más grande. We now practice to go to play a game. So if we have a league or whatever, in training I do something. My opponent is weak in the middle. They're really short. So today we're going to learn to attack out of the middle. Ok, de acuerdo al plan que nosotros llevamos, algunas cosas tienen ciertos escapes, entonces tenemos que trabajar a la hora de la competición en esos enfoques que yo les voy a dar posteriormente. In the mini world, all of this is going on maybe at 7 to 13. Y esto abarca las edades de 7 a 13 años. But in the real world, this is probably 20 years old. Pero arriba, en la parte superior y a nivel mundial, es 20 años. You're never too old to learn, and you're always learning. Nunca somos viejos para aprender y siempre estamos aprendiendo. As a
coach, you're always learning. Y You're never los, too old to learn more. y los dirigentes siempre aprenden. We have to learn how to win. Tenemos que aprender a ganar. We're going to play some close games, and it's always we lose. We get 23, 23, 24, 23, 25, we lose. Why? How can we change that? Y tenemos que aprender a cambiar en situaciones como cuando van en marcadores 23-23 o 23-24. En ese momento los coaches o entrenadores se bajan mentalmente y dan el juego por perdido. Finally, we train to win. We know that we can win because we do the right things. The culture's there, the effort's there, intensity's there, determination. Y ya manejando la determinación, cultura, trabajando para ganar. I'll show you some other charts when we come back. Stretch, quick water, 5 minutos, Okay. back, we go again. Okay? Después de estos 5 minutos nos va a mostrar otras Before we leave, diapositivas. I want you have to, before you go get your water or bathroom, Daniel, I want you to go and meet somebody you do not know and say, hello, my name is. Ok, antes de que vayan al baño o a tomarse un poquito de agua, quiero que ustedes se presenten mutuamente. Quienes se conocen, quienes no se conocen, y se den la mano. So get up, find somebody. Ok, arriba, vamos. Vamos arriba. Quickly, yes. I'm just joking. Y a mí me dice el programa si está poniendo atención y si no, muchas veces no tiene la bola y se va. Pero estamos muy activos a todos para This is just quick. Just hiring thoughts, just to come out. Copy before we go to gymnasium. Next, you see the slides of the other documents for this. Lauren, just want to show you the sequence of the next one. So we need those other, that one, long trick, no, not that. No. First we need the athlete development, that one, this one. Yeah. Yes, that's one of them, okay. The next one is stages of, stages of development. That one.
And the last one is this other one. I think it's this one. Here. Am I missing something? Okay, let me see. That one. That one. Yeah. I'm going to come back to this. Okay, and then I want, the next step is the 5, it is what it is next. And then we're going to go to discussion on 5 steps. And then the last one is leadership. The last one, leadership. That's the last one. Okay? What? Yeah, start with these other ones here. Okay? That one's the last one. Okay. ¿Cómo le va? ¿Ya? Qué gusto. You start with me. Okay, ¿cómo le digo? Vamos a ir a buscar. Ya. Yo, let's come back. Bien, vamos a hacer. That one's the last one, right? Espera. Ahora maybe it's too far. Okay. Ahora, que cierra el micrófono, so find me those first pictures, the ones I mentioned. Laura! ¿Listos? Laura. Those other scenes first. The first is? First is those pictures. The next steps of there's 3 of them. Not that one. That's good. Go back to there. And I'll tell you, just keep going until you find it. Okay, you. Thank you very much. Muchas gracias. I don't know if you can see this kind of, it's very small, but
the idea is that we want you to have an active start in volleyball, something, and volleyball means at young ages, multi-sport, not just one volleyball, but some volleyball. No sé si ustedes pueden ver correctamente esta imagen que estamos presentando aquí en la pantalla, pero en el voleibol comenzamos o tratamos de comenzar desde muy pequeños, desde que nos iniciamos. We want to be active for life. Y tenemos que empezar con actividades para la vida diaria. Now there is we call it World Master Championship. Anybody can go. Any team from any world can go and compete. Y tenemos una competencia que se conoce como Master a nivel mundial, donde todo el mundo participa. My team from 1984 Olympics Mi equipo olímpico del 94 went to some of these World Master Championships. participaron en una de esas competencias. They're 50 to 55 years old now. Now, Now they're 50 to 55 years old. de 50 a 55 años. ahorita. They'll be mad if I tell them their age. So. Ellos están un poco locos. But they went there and some teams in different age levels, they have the age levels 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 70, 75 onward. Tenemos categorías desde los 35 años, sucesivamente 35, 40, 45, 50 y así hasta que llegan a 75. And my athletes at 51 became #1 in the World Masters. Porque ellos fueron el número 1 a nivel de Masters. I get a phone call. Ya lo llamaron a él por teléfono. We finally beat Russia. We beat Russia finally. Finalmente vencieron a Rusia a nivel de Masters. It only took 30 years, but we beat them. Después de 30 años, pero al fin. The fundamentals are usually 6 to 9 years old, 6 to 8 years old for women, 6 to 9 for men. Okay, los fundamentos se usan entre 6 y 9 años para mujeres. You should have that in some documents that I sent. Y nos va a entregar una documentación que la podemos utilizar. Learning to train is usually 9 to 12-year-olds or 8 to 11, depending how you want to look at it, but usually 9 to 12. Aprendiendo a entrenar o aprendiendo a jugar puede ser de 9 a 11 o de 9 a 12 años. The training to train phase usually goes to 15, but it could be 16, whatever. Entrenando para jugar puede ser la edad entre 12, 13 años hasta 14. So the purpose of our symposium here, we're dealing with this part now. Y uno de los propósitos o el propósito de este simposio es trabajar con estas 5 etapas. Next slide. Next slide. So within this whole concept, I mentioned many of the things that are needed in order to take place. Incluyendo todos estos conceptos, de esta forma comenzamos a hacer nuestro trabajo. I will address tomorrow very specific details on each of those age categories. Y mañana voy a ir en forma específica con cada categoría. But again, within this concept, this evolution, Pero de nuevo con la evolución de todos estos conceptos, all these things have to sort of eventually be involved in the system. todas estas situaciones tienen que estar relacionadas en el sistema. Schools and clubs taking care of a lot of the younger training. Las escuelas y los clubes tienen que tratar de tener a los más nuevos, los más niños. In our case, age clubs getting older to 17, 18. Y los clubes de edades de 8 años tienen participantes de mayor edad. We talk about regional training going Y on. hablamos de entrenamiento por regiones. There is an exciting evolution here where maybe there'll be 6 people going to each of the regions of Costa Rica. La federación va a trabajar, ese es el plan de la federación, trabajar con 6 supervisores regionales. You'll get more information about that later. Y luego vamos a tener más información al respecto. But maybe, like in Canada, we had only the one training center.
Now every region has a little bit of a training center. En Canadá tenían solamente un centro de entrenamientos, ahora resulta que cada región tiene su centro de trabajo. As these athletes get a little bit older, we have, of course, Tan pronto como estos atletas universities, se hagan más viejos, colleges, Division I, whatever. los dividimos en diferentes categorías. And as we move up, we go into different aspects where we get support, leading all the way from the things that we need, the coaching, the volunteering, officiating, administrators. Y tan pronto como vamos subiendo la escalera o el diagrama, vamos a tener que incluir diferentes partes y diferentes cuerpos de apoyo. They need support all the time from Fecovol or the sport association or from ICODER. Necesitamos que todos estemos trabajando de acuerdo a Fecovol. Within this concept, we went further. It's not just men's and women indoor volleyball. Y con estos conceptos no solamente vamos a trabajar con el voleibol de sala. Tomorrow I'll show you a little different plan, but it does include beach volleyball. Big part of this component. Mañana les voy a entregar diferentes planes que no solamente incluye el voleibol de sala, sino también el voleibol de playa. And it includes disabled volleyball or disabled sport. Y también va a incluir el voleibol para discapacitados. As you know, at the Olympic Games, after each Olympics, there's a Paralympics that goes on. Después de los Juegos Olímpicos, como todos sabemos, hay unos Juegos Paralímpicos. At Pan American Games, Costa Rica was there to compete in the competition after it was done. En los Juegos Panamericanos, posterior a los Juegos Panamericanos, Costa Rica estuvo participando en los Juegos Paralímpicos. So there's many facets to this, and to do that, you need the administrators, you need the coaches, you need the teachers, you need the referees, okay? Con esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que para este desarrollo que vamos a proponer, necesitamos entrenadores, dirigentes, directivos, psicólogos, todo un cuerpo de trabajo que nos haga desarrollar esto. Think for a second, what do all those people need in order to exist? What do all those people need we just mentioned? What do they need to exist to be useful? De todo lo que he mencionado, ¿qué es lo que la gente necesita para ser utilizado? What's the answer? Es una pregunta que les está haciendo a ustedes. What's the answer? ¿Alguno que pueda What contestar do they need? qué es lo que necesitamos? Work together? Yes. Work together is one. What else? Work together? ¿Trabajar juntos? What? Passion. Passion in the sport? Yes. Yeah. Yeah. In sport. Initiative? En el voleibol. Available to do it. To be able to do it. O availability. What else do all these people need? ¿Qué más necesita esta gente? Why is there a need for administrators? Why is there a need for referees? Why is there a need for coaches? No. Why? ¿Por qué necesitamos referees? ¿Por qué necesitamos entrenadores, dirigentes? Which? You need a structure? Structure. Structure. But what is it that is the fundamental essence of volleyball? ¿Cuál es la esencia fundamental del voleibol? What is it? ¿Quién puede responder? Players, Ray! Jugadores. Good job. Jugadores. Muy bien. Muy bien. If we don't have jugadores, we have nothing. We have nothing. Go home. Si no tenemos jugadores, no tenemos Have a nada. holiday, go to the beach, whatever. Vayan a la playa, vayan a descansar, hagan cualquier otra cosa. So we must work hard to get more players. Mr. Saola, Eladio has raising hands to our question. But he said if we have no plan in anything, we have no player. Of course, but you don't have any players, you have no need a plan. Pero si no tiene jugadores, ¿de qué te sirve tener planes? It's two-way. So we gotta have both. We need both. Tienen que tener ambos. But the reason, if we have players, we have all these other things existing, and we have a plan. Y la razón de tener jugadores nos hace, o sea, consecuentemente, o nos lleva
o nos exige las It otras is what it is. Moving on. Siguiéndolo con esto, No? Yes, that's good, yeah. Start here. Wherever you are in the world, doesn't matter. There are many problems that exist. okay, es lo que es. ¿Dónde estamos ahorita en el mundo? No es problema. There's always excuses. Siempre tenemos excusas, There's never enough money. que nunca tenemos dinero, There never is a plan. que no tenemos planes, Not enough players. no tenemos jugadores. But it is what it is. Eso es lo que es. That's all it is. It's unfortunate. Eso es lo But it is. que es. Desafortunadamente así es. But the question we must ask, can we make it better? La pregunta que tenemos, ¿podemos hacerlo mejor? So to do that, I'm just going to talk about a few sort of scientific things. Él va ahora a enfocar sobre aspectos científicos And these help a little bit as you as coaches to understand this. y esto les ayuda un poquito más a ustedes dirigentes y entrenadores. When I use the word coaches, I mean teachers, coaches as well. Anybody working. Cuando él se ha acostumbrado a trabajar, cuando él está haciendo esto, él da este tipo de información para que nos ayude a hacer mejor el trabajo. To learn a skill or something new, Para aprender a desarrollar las habilidades o otras cosas, we must understand what is going on. And usually what we try to do is take something that shows the whole picture tratamos de captar un cuadro general, un cuadro completo de toda la situación and then we break that into part, back to whole, part. y las seccionamos en partes para darle continuidad al desarrollo de las habilidades. Because some players learn easier because they look at a video or a visualization and they learn very quickly. Algunos jugadores aprenden muy rápidamente viendo videos o otro tipo de información a través de la... But other players don't learn that way. They learn through repetition, maybe. Pero otros jugadores aprenden más a través de las repeticiones. Other players are, we say, maybe slower, and they have to have, we call it a map or a plan. Okay. Estos jugadores son muy lentos de pensamiento y por lo tanto necesitan entrenadores o coaches que los hagan, que los lleven durante el aprendizaje. Maybe they read, easier than to look at the picture. Ellos lo hacen mejor que si estuvieran observando un video o una diapositiva. When you think of this, you think of a progression that goes from something simple, but maybe the whole, to a part of that, and then gradually moving forward. Cuando ustedes piensan o lo hacemos de una forma simple, comenzamos gradualmente trabajando, moviéndonos de una etapa a otra etapa por partes. As a coach, I always have to think, this week, I am here, and what do I want to do, and how am I going to get there? For the end of the week. Como coach, ahora yo estoy aquí, qué es lo que yo voy a hacer y hacia dónde me quiero dirigir. If I only have them once per week, then it may be a month. What am I going to do at the beginning? What's at the end? Puede ser que sea solo por una vez, o sea una vez por semana, o una vez por mes, pero yo tengo que saber hacia dónde me dirijo. I can't just come in and say, this is the sake, the service, and say, do this. Porque yo puedo llegar al gimnasio y decirles, este es el servicio, hágalo. It may work with one player, but not all. Probablemente con un jugador, pero no con todos. Each player, we say, has got a special key and a lock. And I must find right in here many keys. Oh, this key. No, this key. Cada jugador tiene su propio patrón, es su patrón genético. Entonces, a cada uno hay que trabajarlo con su propia llave. And that makes volleyball difficult. Y eso hace que el voleibol sea difícil. Because you must try and try again and try again. Tiene que intentar, o sea, es repetir las acciones para llevar a cabo el aprendizaje. When we learn, Cuando aprendemos, we can learn by, we
call repetition, doing the same thing over and over again. I did it correct. Yeah, we'll do it again. Ok, entonces cuando estamos aprendiendo tenemos que ejecutar hasta que el concepto madure. So the idea here is if you have lots of hours, the Japanese, by 18 years old, they have 10,000 hours of training. By 18 years old. Not many other countries have that. Okay. Y los equipos japoneses necesitan aproximadamente 10,000 horas de entrenamiento y ningún otro país hace eso. Research shows if I always teach to pass here, okay, this is all I learn. This, it's good, but it's probably only good in the game for 60 or 70% of the time. Durante el aprendizaje, si nosotros ejecutamos esta acción que él acaba de mostrarnos, esto es bueno como para un 60-70% del juego, pero So passing here is a little different. This is different now over here. Same thing going to my left. That's different. Each one is different, not the same, even though it looks the same. y con ese movimiento pareciera que todo fuera igual, pero es diferente por los desplazamientos a la hora de ejecutar esta acción. But we should always have some repetition in our training, and this is what we call ball control training, ball control drills. I'll show you some another day. Pero para eso tenemos que ejecutar una serie de repeticiones hasta que logremos controlar el balón. If we take a graph, and we have a graph, you understand, and it shows repetition on this side, if I start learning repetition, I'll learn very fast, but I plateau very quickly. Porque si nosotros conseguimos o cogemos una parte de eso e invertimos o cambiamos la situación del esquema, So in passing, once the ball starts to come here or over here, I have to show how to do that. It's another almost skill, even though it's fast. y si estamos pasando el balón en diferentes formas, tenemos que tener o tratar de intentar yo les voy a enseñar a cómo esto se trabaja porque tenemos que tratar de corregir esta situación. So in some ways, I have to go again from whole understanding to part repetition here, maybe. Y de esta forma tenemos que tratar de devolvernos, o sea, repetir los ejercicios de manera tal que podamos ejecutarlos correctamente. So by organizing drills with players working with players in twos is a good technique to use. Organizando ejercicios de trabajo de 2 contra 2 o 3 contra 3, eso es una buena forma de ejecutar el trabajo. Around the world, there are 2 types of training. One is what we call the Asian style, where the coach actually trains the players, hits the ball, tosses the ball, works the players most of the time. Alrededor del mundo hay 2 formas de trabajo. La forma asiática, que es la repetición a través de ejecuciones. When I was younger, I used to do that a lot. Cuando fui joven, me acostumbré a hacer eso mucho. Now I'm a little older and my back hurts and my knee, Estoy un poco viejo, mi espalda, mis rodillas, but I still do it when I work sometimes individually. pero todavía lo puede hacer cuando hace el trabajo a nivel individual. I say my knees are bad, my eyes have gone, but my arm is still good. Okay. Mis rodillas están malas, yo ya lo veo, pero mi brazo está muy bueno. So as we're developing these skills, we also learn very quickly that repetition only, you learn quick, but you don't use it in the game as effectively. So you want to use it in the game very quickly, the game situation. Okay, y como podemos ver, el desarrollo de esas habilidades o destrezas llegan hasta cierto punto y pareciera que se estancan. Entonces, de esta forma, nosotros volvemos a ejecutar acciones que nos lleven a desarrollar un buen trabajo. So if I think of very quickly here, the game-like play aspect becomes important, but I try to teach my skills very quickly to go from not just this, but it's maybe just toss the ball to you who must set the ball. So we're trying to link very quickly. Okay? Okay, muy rápidamente nosotros vamos a pasar de ejecutar una acción de recepción de mano baja
a un acomodador y vamos a ir a unir, o a un atacante, y vamos a unir todas estas partes. Tammy and I went yesterday to Punta Arenas. Punta Arenas to watch young children, 7 to 12, 18 teams together, 4 versus 4. Okay, ayer fuimos a Punta Arenas a ver una actividad deportiva donde había 18 escuelas participando con 144 niños. Very little training, only I think practice once or twice before coming to competition. Training, they train once or twice. Ellos se entrenan para ir a ese festival apenas una o dos veces durante el año. But they were doing a real good job. They were catching the ball, throwing it to somebody, they threw it in the air, they tried to volley it, somebody tried to hit. Okay? Ellos estuvieron ejecutando las acciones elementales o básicas del voleibol. Era coger el balón, lanzar el balón, pasárselo a otro. Algunos intentaron atacar, intentaron solamente, y otros pasaban el balón de dedos. It had all the dynamics of real volleyball because if a mistake was made, right from the kids themselves, they're going back and forth. Y eso es una forma muy dinámica porque pude observar que había mucha pasión, muchas ganas de hacer las cosas. If they scored the ball, everybody said, Si yeah! ellos ganaban un punto, gritaban. But there was some, even in a short time, the game was very simple. They started with a simple underhand service and then catch. Y se puede comenzar enseñándoles el servicio por abajo y luego que lo apañen, lo lancen y lo pasen. Now the people that were teaching them were probably just teachers, just tried to get them to understand a little bit of the game. Pero la gente que los trabaja, básicamente eran profesores de educación física, porque yo estuve ahí. Y ellos están como un poco ausentes de llevarlo el voleibol de esa forma que él la presenta. But it was a very good start. Every server, it was very poor to watch. Okay? Todos los que iban al servicio era bastante, era difícil verlos ejecutar. No concept to step. No tenían ningún concepto de la mecánica del trabajo de los pies. It takes 10 minutes and it's done. Y en 8 a 10 minutos él lo iba a hacer ayer. But if they don't know, it's hard to teach, right? Y ellos no saben que es difícil enseñar. So it will be important when the people go to the regions to be able to help. Y por eso es importante cuando la gente vaya a las regiones, cómo se desarrolla. To make all of this happen, Para hacer eso posible, we must have change. We can't do the same thing. tenemos que cambiar, no podemos hacer las mismas cosas. I think Einstein said this: the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Y él piensa que bajo el concepto de Einstein, que está aquí al pie de la exposición, que la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. So if I do this every time, I will probably get the same result, all going wherever. Okay? Haciendo eso todo el tiempo, yo puedo ver que lanzo los balones a todo lado. And that's why coaches get gray hair. They turn Y eso hace que los coaches, los dirigentes, entrenadores tengan pelo gris. or like the president, no hair. Como el presidente de la federación que no tiene pelo. So we must think outside the box. Very important. Tenemos que pensar fuera de la caja. Es muy importante. If we don't think outside the box, we don't change. We stay like the dinosaur. We are dead. Si no lo hacemos así, no cambiamos, somos entes muertos. I like that I'm hearing. I want to see it happen in Costa Rica, Mr. President. I challenge you to make it happen because there's a chance to make something really good happen in Costa Rica. Y el hecho de que ahora esté aquí es para venir a hacernos un reto y el mismo reto se lo hace el presidente de Fecovol. Y yo les quería hacer una observación. El señor es bastante, o sea, trabaja sobre el patrón de la cultura de la obligatoria de la disciplina. Y ahora que nos dio los 5 minutos, o les dio los 5 minutos, algunos cogieron más de 5 minutos y él muy detallista, muy observador,
de que si son 5 minutos, son 5 minutos, no son 6, ni 7, ni 8, ni 10. Entonces, que si él dice 5 minutos, estén aquí, posterior a los 5 minutos. Si dice 15, pero que cambiemos la mentalidad nuestra. La cultura nuestra tiene que cambiar para que el voleibol cambie. Ese es un comentario que él me hizo a mí posteriormente. Se lo digo con respeto y con consideración. She's going to find the mountain scene. You can see it there. Back up. Yeah, good. I was going to, because of time, I was going to have you, we call this the 5 steps of excellence. A raíz del tiempo que tenemos, le voy a mostrar eso que son los 5 pasos para la excelencia. The challenge for you is to develop your own 5 steps. You should be able to, right now, for 5 minutes, 5 minutes, I just want you to turn and talk to some people around you. Can you come up with 5 steps to excellence, to make things better? Please, just turn. Okay, ahora van a hacer grupos basados en este esquema que tenemos ahí, los 5 pasos para la excelencia. Van a hacer grupos y entre ustedes van a buscar o van a proponer 5 pasos para conseguir la excelencia. So these are things that you think you need help with, the federation must do, whatever. You talked about some of these things. Y, please turn and discuss. O sea, acomódense para hacer este tipo de discusión y eso es lo que les tienen que mostrar a la federación cómo tenemos que trabajar. 5 minutes. Solamente 5 minutos.
San Jose. Por allá, Juan. Okay. Diga, hable en voz alta porque no oigo. According to the Costa Rican volleyball plans, Lo primero es una buena administración de la federación. a good administration of the ball. Lo segundo, planes a mediano. Planning a mid and long terms. Tercero, buenos planes de selección. Good plan for younger youth teams. Cuarto, desarrollo de ligas menores. Development of the youth leagues. International meetings or tournaments, competitions. Okay, right here. Por acá, Karim, dígale que Los dos. stand up. Bueno, a nivel general, nosotros pusimos de número 1, pusimos a Dios, estamos hablando así a nivel general. ¿Hicieron? Dios. They place God in first position. God. Okay. Organización, Organization, compromiso, pasión y una filosofía. compromise, patience, and a good philosophy Una filosofía de trabajo. of training and work. Excellent. Which, Here, aquí, por aquí. Número 1, planificación y promoción. Okay. Planning and promotion, that's number 1. Número 2, capacitación. Monitoring, Número 3, compromiso y dedicación. dedication and compromise, Número 4, trabajo en equipo. workmate, Y número 5, búsqueda de la perfección. going through perfection. good. There's others I know. Give them to Laura. Laura will make a whole sheet of all of these and give back to you. So you'll have Okay. those. Toda esta información se la pasan a Laura y Laura va a preparar un documento que posterior se le va a pasar a ustedes. As you can see, there's no right answer, no wrong answer, right? Como pueden ver, ni hay ni correctas ni equivocadas respuestas. Ha faltado otro. We're still missing one. You know what? Ricky. Nosotros lo pusimos como, ¿Se puede poner de pie, por favor? también lo pusimos como a nivel de la federación. Entonces, hablamos sobre According to the Costa Rican Volleyball Federation, capacitaciones, monitoring, unificar criterios en cuanto a los planes que se van a ejecutar, the unifying criteria according to the programming, espacios a nivel escolar para desarrollar programas, a high school or elementary school development programs, trabajos interinstitucionales entre la federación, el ministerio, interinstitutional working as Fecovol, ICODER, MEP. Okay, gracias. That's it. Thank you. So we'll put this. Any other one? ¿Algún otro? Aquí, Diagnóstico, diagnosis, definición de los planes de trabajo, pointing with the plan of working, ejecución de los planes de trabajo, execution of the plan, disciplina de trabajo, discipline working, desarrollo humano y human development and desarrollo humano. philosophy. Aspecto deportivo. You can see many of these are from different points of view, some for federation to understand what is needed in the small region, what you think is important, because that will help maybe in the planning process. Ok, como podemos ver, tenemos diferentes visiones de la situación y mucho de esto va a trabajar sobre los aspectos de la regionalización. I'm not going to take too much more time, but I just want to show you an example of getting to the top of that mountain. No me voy a tomar mucho tiempo, pero les voy a explicar cómo llegamos a la cúspide de esta montaña. And this is why you are all important. Y por eso es que ustedes aquí son los más importantes. First thing, very quickly, leadership, the idea of you being more concerned about helping other people and not worrying about yourself as much. Ok, aquí podemos observar en la primera parte, aquí ha conceptuado liderar, en esta forma de liderar, nosotros tenemos que aprender a pensar cómo llevamos a cabo las tareas
y cómo se ejecutan ellos. How can you motivate? How can you inspire people? How can you do that? ¿Cómo hacen ustedes esto No, 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 no. para moverse a través de todos estos conceptos? The second aspect, El segundo aspecto, you have to live what you want to be done. You can make the change yourself. ustedes hacen los cambios de ustedes mismos y tienen que dejar ahí sobre la realidad, sobre la práctica, qué es lo que ustedes realmente quieren. You have to be that change that you want everybody else to be doing. Y tienen que hacer ustedes esos cambios y no esperar que otros los hagan por ustedes. Number 3, Laura, Número 3. it's going very fast, yeah. Okay. You have to be the role model, the model for younger people. Ustedes tienen que ser el aspecto motor de los jóvenes. When you have a team or young athletes, you expect certain things to happen for them to do. You must be even higher than them. Ok, cuando nosotros a ustedes tienen los equipos, sean jóvenes o niños, tenemos que ser, tienen ustedes que ser el motor para que ellos alcancen niveles más altos. Number 4, Número 4. that we need lots of leaders. We need people that lead other people. Necesitamos muchos maestros, pero necesitamos maestros que manejen a otros maestros. We need administrators of doing stuff. Whatever. Líderes, But we need leaders there. administradores, para poder continuar con el trabajo, el proceso. We need leaders from coaches, from teachers, Necesitamos líderes, entrenadores, dirigentes, maestros, referees, jugadores. árbitros, jugadores. The thing is, if everybody tries to just be everything of one, it's very difficult. Y la dificultad aquí es que tratamos de hacer todo en una sola persona, centralizar todas las funciones en uno, y eso es lo que hace difícil. The role of we call a breakthrough leader, the role of a leader is to create more leaders. El papel de un líder es hacer más líderes. A good leader will listen, but still be able to carry out a plan. Un buen líder escucha, pero está muchas veces ajeno a lo que se está trabajando. So this was a little quicker than I wanted, but still gives you an idea that each one of you can be that person in your region, in your little location. Eso es más o menos una idea de lo que yo les quiero presentar, pero también está intentando retarnos que si nosotros podemos ser ese líder. If you ever get in trouble and wonder what's going to happen next, what's going to go on, what's going to happen, Si yo empiezo a pensar qué es lo que va a pasar después, o qué es lo que está, cuáles son los problemas que me impiden que yo haga esto, who's going to do it? What's going to happen? ¿quién los va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Look in the mirror. Mírense en un espejo Point at the person that's going to take charge, who's going to take the leadership role. y puntualicen o apunten sobre la persona que va a estar a cargo. That's coming right looking at you. The mirror is saying Y el espejo les devuelve el dedo hacia ustedes mismos. that maybe you're that big leader and you have many other leaders to help. Y probablemente será el líder que conduzca o forme otros líderes. That's very important. Eso es muy importante. Okay? We're going to stop now. We're going to have a coffee and walk towards the gymnasium. We start the Ok, gymnasium. vamos a parar ahorita, tenemos 15 minutos de refrigerio, café, como lo que quieran, y pasamos al gimnasio. Wait. Un momento. 15 minutes gymnasium. In the gymnasium, we'll divide into 2 groups. En el gimnasio nos vamos a dividir en 2 grupos. One group will be with me. Un grupo va a estar con él One group will be with Tammy. y un grupo va a estar con Miss Sammy Thomas. We don't have demonstrators, so some of you is going to be the athletes to help out. Vamos a tener vamos a hacer algunos de ustedes como para hacer las demostraciones. The first hour is underhand pass. La primera hora es el pase de mano baja, Underhand pass in English means defensia, defensa, reception and service. recepción de servicio. It's the idea of bringing the ball in the air so that maybe a setter can set the ball. La idea es llevar la bola lo más alto que se pueda y un acomodador que, perdonando la redundancia, que acomoda o que sirva una acomodada. And a
another person, maybe I'm outside and I set the ball to an attack. Y otra persona estará afuera para que acomode el balón para un atacante. So we call the overhand pass or contact Lo que nosotros llamamos el pase entre dedos is very important, as is, we have been told defense is weak in Costa Rica. Como he sido informado, la defensa del voleibol de Costa Rica es muy débil By defense here, we're meaning the first contact, the first pass. y la defensa viene a ser el primer contacto, el primer pase. So that will lead us to some discussions later. Okay. Y esto lo vamos a someter a discusión con algunos de los The líderes. first hour is on overhand pass. ¿Usted sabe? Or overhand pass first. First hour is on overhand pass. I know what it's saying. La primera hora va a ser de servicio de mano baja o antebrazo. The second hour is on underhand pass. Y la segunda hora también Underhand pass. de mano baja. Okay? The overhand pass, the idea is to teach the movement so that movement transfers right away into underhand pass. Y aquí sería lo más importante, enseñarnos los desplazamientos para la utilización de la mano baja. The group for 30 minutes that's with me will deal with 7 to 12 years old, 13 years El old. grupo que va a trabajar con él va a trabajar de las edades de 7 The other a group, 13 años. the other group will be with Tammy dealing with 13 to 16 year old. Y el grupo que va a trabajar con Tammy Thomas va a ser de 13 a 16 años. So if you, whatever way you want to start, we'll divide into two groups. 30 minutes we change and you get beginning Entonces, one way or another. donde quiera que ustedes vayan a empezar independientemente, luego nos vamos a cruzar. The second hour after a little break, we do the same thing, same way with underhand pass, defensia, passing, whatever, and same way for younger children and then for older children. Okay? Okay, y la segunda hora es cuando vamos a hacer el intercambio de menores a mayores. 10 minutes after 10, we're in the gymnasium over here. A las 10 y 10 los espero en el gimnasio. Okay? Okay. Big cheer together now. What are we going to say? Costa Rica on 2. Hey, hey, hey. Costa Rica on 2. 1, 2. Wow. 1, 2. Make it louder. 1, 2. Costa Rica. Yeah. Thank you.